Mis hermanos, buenos días. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Gracias al Señor porque nos permite el día de hoy, en este domingo más de, ya hermanos, a mediados del mes de mayo, venir a esta casa de oración del Señor y hermanos, tener esta clase de escuela bíblica dominical aquí en el templo de la Primera Iglesia Bautista. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Quiero invitarles a orar, por favor. Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial, nuestro buen Dios, gracias Señor, te damos en esta mañana hermosa por tu presencia con nosotros, porque nos das esta bendición, Señor, de manera virtual, tener esta clase de escuela bíblica dominical. Gracias, Señor, porque en las clases, Señor, basadas en tu palabra, aprendemos lo que tú quieres de nuestras vidas. En estas clases pasadas y las que nos restan de 6, estaremos, Señor, estamos viendo cómo hablar a otros de Jesús. Gracias, Señor, porque tenemos esta bendición a través de la Escritura. Padre, te seguimos rogando porque tú sigas con nosotros como seres humanos, Señor, en esta pandemia, Señor, que se vive a nivel mundial, Señor. El índice de contagios ha subido, los muertos también, Señor, y apenas, Señor, estamos viendo ya la vacuna, la segunda dosis, Padre Santo. Ten misericordia, Señor, y bendice a nuestro gobierno, Señor, y los que están produciendo las vacunas, Señor, para que haya suficientes y se pueda vacunar a tanta gente, Señor. Padre Santo, ten misericordia, Señor, te lo rogamos y te lo imploramos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro Dios. Amén. Mis amados hermanos, gracias por estar aquí. A todos ustedes, a las personas que se meten a este programa de YouTube de nuestra iglesia, pues gracias y bienvenidos a la clase. Hermanos, hemos estado viendo, el tema general es cómo hablar de Jesús. Hemos visto que hemos sido llamados a través de un llamado en base a la autoridad del Señor Jesucristo que nos deja en Mateo capítulo 28. Y también hemos visto que hemos sido llamados a una misión, a una comisión, y que es necesario que nosotros estemos orando por las personas a las que se le va a hablar de Jesús. Yo les he mencionado y quiero hacerlo de vuelta hoy. Esas personas tienen nombre, hermanos. Si oramos por nombre es muchísimo mejor, porque ya sabemos por quién estamos orando. A ellos hay que presentarles el Evangelio. Ya que oramos, bueno, vamos a orar por qué es lo que le vamos a decir. Y hermanos, en esta mañana, la cuarta lección que tenemos de las 6 que vamos a ver se titula Vive el mensaje. Vive el mensaje. Yo quiero invitarles, hermanos, para que veamos la necesidad que tenemos todos de vivir lo que estamos compartiendo con otros, ¿sí? Por ahí hay un dicho popular que nos dice que nuestros hechos hablan mucho más fuerte que nuestras palabras. Tengamos cuidado, hermanos, tengamos mucho cuidado. Hermanos, quiero invitarles ahora entonces a abrir sus Biblias en la carta que el apóstol Pablo escribió a los hermanos de Colosas, a los colosenses, hermanos. La epístola del apóstol Pablo a los colosenses, capítulo 3. Capítulo 3, y vamos a ver unos versículos de este tercer capítulo del apóstol Pablo a los colosenses. En primer lugar, déjenme decirle, hermanos, que esta carta fue escrita por el hermano Pablo estando preso en Roma. La escribió alrededor del año 60 después de Cristo. El apóstol Pablo había oído, no conocía esta iglesia, pero él había oído de los hermanos de Colosas. Él había escuchado de la fe de ellos y también del gran amor que ellos se tenían como hermanos unos para con otros. Epafras es el hermano que se cree que es el que estaba pastoreando esta iglesia, incluso que él había empezado. Y el apóstol Pablo escribe a los hermanos para instruirlos teológicamente. Hay mucha teología en esta epístola, pero también de cómo conducirse en cuanto a la conducta cristiana. Hermanos, quiero poner a su consideración unas preguntas.
Son 5 preguntas, hermanos. La primera de ellas, ¿tiene que ver algo mi estilo de vida con lo que yo comparto el Evangelio? En otras palabras, ¿puedo vivir como se me venga en ganas, que me venga en gana, y así ser una persona que comparte de Cristo? Segunda pregunta, ¿mi vida, su vida, refleja el mensaje de Cristo que compartimos? Tercera, ¿habrá credibilidad al no vivir lo que creemos? Cuarta, ¿por qué es tan difícil vivir lo que creemos? Y quinta, ¿qué debemos de hacer para que Cristo sea exaltado por medio de nuestra vida? Y claro, de lo que decimos. Hermanos, yo sé que cada pregunta tiene sus respuestas y yo espero que usted, aunque sea rapidito así, las haya dado. Al ser hijos de Dios, usted y yo somos nuevas criaturas. Si somos hijos de Dios y entendemos que somos nuevas criaturas, entonces, hermanos, nuestra vida debe ser consistente con el mensaje que predicamos. Deben ir, mire, agarraditos de la mano. Cristo, nuestro Señor y Rey, demanda, hermanos, una total obediencia de nuestras vidas, de nosotros, al proclamar su mensaje de salvación. El mensaje de salvación que damos, hermanos, es urgente que se dé. Pero, es urgente, pero debe de ser dado con mucha fidelidad. Con mucha fidelidad. Debe ser un mensaje que nosotros vivimos. Porque eso es resultado de nuestra nueva vida en Cristo. Hermanos, quiero invitarles el mensaje, la clase del día de hoy se titula Vive el mensaje. Vivir el mensaje, hermanos. Y el punto número 1 es ¿por qué hemos de vivir el mensaje que damos? Bueno, porque nuestra vida es de Cristo. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, hermanos. Ahora nuestra vida le pertenece a Cristo. Estamos bajo el señorío de nuestro Cristo. El nacer de nuevo, hermanos, el nacer de nuevo nos da a usted y a mí una nueva posición. ¿Cuál posición? Pues de que ahora somos hijos de Dios. ¿Y antes no lo éramos? No. No lo éramos porque no habíamos creído en el unigénito Hijo de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Ahora tenemos una nueva realidad, hermanos. Ahora usted y yo ya no debemos de mirar atrás. Ahora usted y yo debemos vivir lo que creemos. Vivir lo que somos, hijos de Dios. Somos nuevas criaturas. ¿Qué no así lo escribió el apóstol Pablo? De modo, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas ¿qué? Todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas. Esto lo escribió a los Corintios en su segunda epístola, capítulo 5, versículo 17. Hermanos, vamos a ver Colosenses 3 y vamos a ver los versículos 1, 2 y 3. El versículo 1 dice, sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hermanos, el apóstol Pablo aquí da por sentado que usted y yo hemos resucitado con Cristo. Y si hemos resucitado con Cristo, entonces busquemos las cosas de arriba.
Busquemos las cosas de arriba. ¿Qué significa esto, hermanos? Pues que no volteemos a ver las cosas de abajo, hermanos. No volteemos hacia atrás a las cosas que hacíamos. Las cosas que hacíamos eran carnales, entonces no más a las cosas carnales. No a las cosas del mundo, hermanos. ¿Por qué razón? Porque son pasajeras. Son momentos leves cuando vemos hacia atrás. Y esos, hermanos, al cristiano ya no deben de traernos ninguna satisfacción alguna. Las cosas del mundo son corruptas, hermanos, son corruptas, están corrompidas. Y algo muy importante, no son eternales. Pero cuando miramos hacia arriba, como dice el apóstol Pablo, esas son eternales. Hemos resucitado con Cristo, entonces busquemos las cosas de arriba. ¿Qué nos dice esta carta? Pues que veamos a Cristo, hermanos. ¿Dónde está el Señor Jesucristo? Está sentado a la diestra del Padre Celestial. ¿Ven por qué es importante ver hacia arriba? Comportémonos como sus hijos, hermanos. Cristo es el Señor nuestro. Estamos bajo su señorío. ¿Sí? El Señor Jesucristo no se quedó allí sepultado, no quedó en aquella tumba. Él fue levantado con poder de los muertos. Y luego nuestro Dios, el soberano Dios que hizo los cielos y la tierra, dice la Escritura que Él le exaltó. Lo exaltó sentándolo a su diestra. Apocalipsis 3:21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¡Ay, qué bendición, hermanos! Así que, mis hermanos, usted y yo hemos de reconocer el señorío del Señor Jesucristo en nuestras vidas y debemos de vivir a la luz de ese señorío de Cristo en nosotros, haciendo la voluntad de Él. Pues hacer la voluntad de Él, hermanos, eso le agrada al Señor. Versículo 2. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Eso es lo que dice la Escritura. Pablo está refuerza lo que dice el versículo 1. Él refuerza este punto anterior y todo esto de poner las cosas, nuestra mirada en las cosas de arriba, está basado en el hecho de que Cristo resucitó y que Él tiene la autoridad, como nos la dejó escrita en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, 19, 20. 18, 19 y 20. Usted y yo hemos sido hechos hijos del Señor y que hemos resucitado con Cristo nosotros. Al resucitar Cristo, nosotros también, como cristianos, como sus hijos, hemos de resucitar también. ¿Qué dice? Con Cristo estáis juntamente crucificados. Ahorita vamos a leer ese pasaje de Gálatas 2:20. Ahora usted y yo vivimos para Cristo y no vivimos para nosotros mismos. ¿Quieren leer conmigo Gálatas 2:20? Gálatas 2:20. Y nos dice de la siguiente manera, Gálatas 2:20. Dice así la Escritura: con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso dijo el apóstol Pablo. ¿Lo puede usted y yo decir? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, ahora vive Cristo en nosotros. Un rato más, hermanos, ya no tardamos mucho. Ya no tardamos mucho en dejar este mundo, ya sea porque se nos llegó el momento o porque el Señor Jesucristo venga. Y ahora estaremos ante la misma presencia de nuestro Dios. Las cosas de este mundo, hermanos, son pasajeras, son perecederas. ¿Y sabe qué? Son inútiles para la gloria venidera, para la vida gloriosa que es en Cristo Jesús. Versículo 3, hermanos, de Colosenses 3.
Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mire, el apóstol Pablo refuerza en cada versículo lo que dice anteriormente. Habéis muerto, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Mm? Qué maravilloso, hermanos, qué maravilloso que encontremos estas porciones de la Escritura así. ¿Eh? Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de las tierras, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. ¿Eh? Maravilloso el Señor, hermanos, así es que usted y yo pongamos nuestro mirar en las cosas de arriba, porque hemos muerto. Busquemos, hermanos, las cosas de arriba. Eso nos dice el versículo 1, busquemos las cosas de arriba. Pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, como dice el versículo 2, hermanos. Si ya hemos muerto a nuestra vieja vida, a nuestra vieja manera de andar, ¿sí? Ahora usted y yo somos nuevas criaturas por las que hemos de vivir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos a un Señor, tenemos a un Rey que nos demanda obediencia y nuestra vida, como acabamos de leer, ahora está escondida con Cristo en Dios. Ya no vivamos, hermanos, ya no vivamos más para satisfacer deseos y anhelos carnales, porque de esa manera no agradamos a nuestro Dios. Quiero invitarle a que leamos Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 22, 23 y 24. Esta escritura nos dice, Efesios 4, 22 al 24, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice el apóstol Pablo a los Efesios, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, somos personas nuevas. Y aquí el apóstol Pablo a los Efesios dice que nos vistamos, hermanos, de esa vestimenta hermosa que el Señor nos ha dado. Y vamos precisamente, hermanos, al segundo punto. El segundo punto está en este capítulo 3 de Colosenses. Vamos a ver el versículo 12, 13, 14 y 15. Y precisamente este inicio de este versículo 12 nos habla de vestimenta, dice, vestíos. Y el segundo punto, hermanos, le he puesto por título. Vamos a dividir el mensaje porque eso es lo que es el tema de hoy. Pero vistiéndonos como escogidos de Dios. Vistiéndonos como escogidos de Dios. Dice el versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Hermanos, quitémonos la vestimenta antigua, esa vestimenta que agradaba al mundo, esa vestimenta que buscaba los placeres del mundo, esa vestimenta que no agradaba a Dios. Hoy, al ser nuevas criaturas, vamos a tener nueva vestimenta. Y aquí el apóstol Pablo nos dice, vestíos. Y hermanos, esta palabra vestíos es un mandato. No es una sugerencia. No es saber si queremos. Ahora, como nuevas criaturas, hemos de vestirnos como es digno del Señor. Voy a usar unas otras palabras. Pongámonos la camiseta, hermanos. Pongámonos la camiseta como escogidos de nuestro Dios. Por favor. Miren, hermanos. Efesios 1:4 nos dice, ¿por qué no hemos de vestirnos? Bueno, porque según dice aquí, Efesios 1:4, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, el vestirnos
de la nueva vida en Cristo, es para que nos presentemos santos, puros, sin mancha delante de Él. No, hermanos, esta presentación no es para cuando estemos ante Él. Desde aquí, desde la tierra, hermanos, desde aquí hemos de presentarnos limpios, puros, sin mancha delante del Señor. No nada más cuando vengamos al templo, sino siempre, en cada momento. El apóstol Pedro recalca lo que el Antiguo Testamento está escrito: sed santos como yo soy santo. Hermanos, si el Señor es santo, nosotros como nuevas criaturas en Cristo debemos de serlo también, hermanos. Porque ¿cómo es que estamos viviendo entonces un evangelio? ¿Cómo vivimos el mensaje que damos? Con vidas santas, con vidas nuevas, con vestimenta nueva. Nunca se nos olvide, hermanos, algo muy importante. Nunca se nos olvide que somos santos. Somos apartados. ¿Es lo que significa ser santo? Apartado para. Apartados para Cristo. Llamados para vivir una vida santa. Hermanos, ¿somos amados por Dios? ¿Somos sus hijos? ¿Seremos amados? Claro que sí, hermanos. Somos amados por Él porque Él nos bendijo, hermanos, en los lugares celestiales en Cristo. Él nos escogió en Cristo para ser santos. Nuestro Dios nos predestinó, nos adoptó como hijos por Cristo, su Hijo amado. Qué bendecidos somos, hermanos. Todas estas bendiciones tenemos, y estas bendiciones tenemos por ser nuevos en Cristo. Y esa novedad en Cristo es la que nos debe llevar a vivir lo que predicamos. A vivir lo que predicamos. Por lo tanto, hermanos, para que haya credibilidad al hablar del Evangelio, nosotros debemos de ser hombres y mujeres de entrañable misericordia. Hermanos, nuestro Dios tuvo misericordia de nosotros. Pues nosotros tenemos que tener misericordia de nuestros semejantes. Hay que mostrar misericordia. Debemos de ser benignos. Benignos es hechos para el bien. Sí, hermanos, aunque nos paguen mal por el bien que damos. Usted y yo debemos de ser también humildes. Humildes quiere decir personas modestas, preocupados por los demás, incluso antes que por nosotros mismos. Debemos ser personas de mucha mansedumbre. Mansedumbre significa de quietud, de espíritu, quietos, tranquilos, de quietud espiritual, hermanos, que tengamos control de nuestras emociones, que seamos personas prudentes, que no ofendamos, que sepamos escuchar, que protejamos. Miren nomás. Y también nos dice el apóstol Pablo aquí que seamos pacientes. Pacientes significa que seamos personas que soportamos en silencio. ¿Qué no fue el ejemplo que Cristo nos dio? Hermanos, que soportemos las situaciones incluso que no nos agradan. Versículo 13, mis amados hermanos. Soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahora el apóstol Pablo, hermanos, aquí en este versículo 13, nos dice que usted y yo debemos de ser personas que nos soportemos unos a otros. Y además, que nos perdonemos. Ay, qué difícil, hermanos, qué difícil. ¿En qué situaciones tan difíciles nos pone esta palabra de nuestro Dios, verdad? Perdonarnos unos a otros. Ay, pero es que este hermano me ha ofendido como no se imaginan. Hermanos,
Usted y yo ofendimos al Señor, ofendemos al Señor. ¿Y qué hace el Señor? Cuando usted llega arrepentido a Él y le pide perdón, ¿no nos perdona? Sí, hermano, sí nos perdona. Pues así usted y yo perdonemos al hermano que nos ofende. Soportemos al hermano con el cual necesitamos mucha paciencia. Hermanos, así el Señor tiene paciencia para usted y tiene paciencia para mí. Que nos toleremos, que nos tengamos paciencia. ¿Y sabe qué, hermanos? Esta tolerancia y esa paciencia, todo radica en que amemos al hermano. Si amamos al hermano, lo vamos a tolerar. Si amamos al hermano, vamos a tenerle paciencia, hermanos. Somos hermanos en Cristo ahora. Hermanos, ya no somos las personas del mundo anterior, ya no. Somos nuevos en Cristo. En nuestra vida anterior no perdonábamos, ni menos le teníamos paciencia a la persona. ¿Por qué hemos de perdonar? Sencillo, aquí lo dice el apóstol Pablo, porque Cristo nos perdonó. ¿Por qué hemos de tolerarlo? Porque Cristo nos tolera aún, hermanos. ¿Por qué hemos de tenerle paciencia al hermano? Porque Cristo nos tiene paciencia, nos tuvo paciencia mucho tiempo. Él nos hablaba y nos invitaba a ir a Él. Y pasó mucho tiempo y hasta el final de cuentas, esa paciencia permitió que usted y yo llegáramos al conocimiento del Señor. Y a pesar de todo, hermanos, qué bendecidos somos, hermanos. ¿Cómo no hemos de perdonar a nuestro hermano? ¿Cómo no hemos de tolerarlo? ¿Cómo no hemos de tenerle paciencia? Versículo 14, mis hermanos. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. O sea, que todavía nos falta algo por vestirnos, hermanos. Vestíos, ¿verdad? Otra prenda para vestirnos más. ¿Cuál es? Pues lo que dice aquí, hermanos. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor. O sea, vamos a perdonar, vamos a tolerar, vamos a tener paciencia, porque somos escogidos de Dios. Vamos a presentar mansedumbre, vamos a presentar benignidad, vamos a presentar humildad, etcétera. Y sobre todas esas cosas todavía, vamos a vestirnos de amor, que es el vínculo perfecto. Sí, amados hermanos, sobre todo esto hay que ser personas vestidas de amor. ¿Por qué razón, hermanos? Porque ese amor es lo que sostiene todo. Porque ese amor es lo que embellece todo. Solo así podremos vivir como el Señor lo quiere. Y eso, hermanos, tiene que ser un ejemplo nuestro con la gente que nos está viendo. ¿Sí? Acuérdense, tenemos que ser ejemplo con lo que hablamos. Tenemos que vivir lo que hablamos. ¿Sí? Y necesitamos de ese amor de nuestro Dios, de ese amor los unos para con los otros. Y hermanos, todo esto nos va a ayudar a que usted y yo nos estemos edificando y seamos de edificación a nuestros hermanos, a nuestros semejantes. Qué bendición somos, hermanos. Adelante, mis hermanos, mis amados hermanos, vestidos como el Señor quiere que nos vistamos. Hermanos, por último, vamos a ver el punto 3. Si queremos vivir el mensaje que damos, nosotros hemos de vivir según la palabra de Dios, según su palabra. Y vamos a ver los dos últimos versículos de nuestra lección, que es el versículo 16 y versículo 17. Versículo 16 nos dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermanos, aquí el apóstol Pablo nos exhorta a vivir vidas que agraden a nuestro Dios. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo hace con otro mandato. El hermano Pablo, bueno para dar mandatos, ¿no es cierto, hermanos? Pero porque es bueno para nuestra vida espiritual. ¿Cuál mandato nos da? Bueno, nos dice: la palabra de Cristo more
en vosotros. ¿Cómo es posible esto, hermanos? ¿Cómo es posible que la palabra del Señor Jesucristo more en nuestras vidas? Bueno, hermanos, tengo tres cosas. Una, sumergiéndonos en ella. Ándele. Si la palabra de Dios fuera una tina con agua completita, ¿cómo me voy a nutrir? ¿Cómo va a ser posible que esa palabra de Dios more en mi vida? Pues me voy a meter al agua completito, hermanos. Completito. Sumergiéndome en la palabra de Dios. Dos, empapándome de ella. No, unas chispitas, unas gotitas, no. Que me empape completamente la palabra de Dios. Y la tercera, sometiéndome a ella. Eso es lo más maravilloso. Sometámonos a la palabra de Dios. Que nuestra vida, hermanos, viva una meditación constante en la palabra de Dios. Que nos alimentemos suficientemente de la palabra de Dios. Solamente así, hermanos, podremos tener vidas controladas por el Espíritu Santo y daremos fruto agradable al Señor nuestro Jesucristo. Solo así, hermanos, lograremos lo que dice aquí el apóstol, exhortarnos unos a otros. Ya anteriormente habíamos trabajado esta palabra, exhortación no es regaño, hermanos. Exhortación es estar al lado del hermano. Es decirle, aquí estoy, ¿en qué te puedo ayudar? Dame la mano, vamos, tú y yo vamos a caminar esta situación difícil, te quiero acompañar. ¿Sí? Hermanos, de esa manera, estando empapados de la palabra de Dios, usted y yo vamos a poder ser de mucha ayuda a nuestros hermanos. Eso es lo que significa exhortación, hermanos. Juntos salir adelante. Pero algo importante aquí, lo que menciona el apóstol Pablo. Si somos sabios, hermanos, dice aquí, cantando con gracia en vuestros corazones, con salmos e himnos y cánticos espirituales al Señor. Qué maravilloso, hermanos, que tenemos esa bendición en nuestra iglesia, de que cuando venimos a adorar juntos, elevamos cantos de adoración al Señor. Nosotros, hermanos, tenemos esa bendición y no debemos de dejarla, hermanos, debemos de defender estos, ¿sí? Juntos cantar salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermanos, de esa manera vamos a estar siendo personas que vivimos el mensaje que damos y vamos a reflejar a Cristo en todo lo que hacemos, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. El 17 y último, hermanos, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mis amados hermanos, aquí el apóstol Pablo sella con broche de oro, afirmando que todo lo que usted y yo hagamos, debemos de hacerlo como para el Señor, hermanos. Sí, hermanos. Todo lo que hagamos debemos de hacerlo como para el Señor. ¿Qué es esto? Pues muy sencillo, hermanos. Todo lo que usted y yo digamos, todo lo que usted y yo hagamos, debemos de hacerlo únicamente para el Señor y solo para Él, pues solamente Él va a ser exaltado, hermanos. Con lo que hacemos y con lo que hablamos, el nombre del Señor será exaltado. ¿O queremos que sea vituperado? No, hermanos. Debe ser exaltado, hermanos. Poner en alto el nombre de nuestro Dios. Y de esa manera glorificamos a Dios con nuestra vida, con un mensaje de salvación a todo aquel que no cree, hermanos. Un mensaje, hermanos, que va a ser validado por vidas piadosas, vidas que viven el mensaje. ¿Y usted cree que podemos hacerlo? Claro que sí, hermanos. Claro que sí podremos hacerlo. El apóstol Pablo termina haciendo referencia a la gratitud. Un corazón agradecido a Dios, hermanos, sabe que no merece nada.
y por ello va a dar gracias a Dios y será muy consistente en lo que dice, consistente en lo que hace, porque lo cree, porque lo vive y sabe que hay que compartir el Evangelio de nuestro Dios. Hermanos, vivamos el Evangelio. Dios le bendiga a mi hermano, mi hermana. Vamos a orar, hermanos. Gracias, gracias. Gracias, nuestro buen Dios, te damos. Y te agradecemos en el nombre de Cristo la bendición que nos das de estar bajo tu amparo, tu protección. Señor, de ver este pasaje hermoso que el apóstol Pablo escribe a los colosenses y encontrar que somos nuevas criaturas y que por lo mismo debemos de vivir vidas santas, vidas ejemplares y que debemos de vivir porque hay un mensaje que dar y la gente lo necesita para que alcance salvación en Cristo Jesús. Señor, perdónanos y ayúdanos, oh Dios, a vivir lo que enseñamos. Perdónanos, oh Dios, nuevamente. Y Padre, nuevamente te rogamos porque termine esta pandemia, Señor. Nuevamente te suplico en el nombre de Cristo Jesús que se cumpla tu voluntad, se haga tu voluntad. El propósito por el cual la permitiste, Señor, así sea, Padre. Solo sigas teniendo misericordia en nuestras vidas. Bendice nuestros gobiernos, Señor, para que implementen la vacunación, Señor. Y Señor, también quiero rogarte, Dios, una vez más, Señor, por las próximas elecciones que va a haber en nuestro estado, Señor, el próximo mes. Señor, tú tengas misericordia de tanto candidato que hay, Señor. ¿Qué es lo que persigue cada uno de ellos? ¿Persigue honrarte? ¿Persigue ser ejemplo de los ciudadanos que van a votar por él? Señor, por favor, habla a sus vidas, oh Dios. Si hay otros objetivos, Señor, no permita, Señor, que queden, Padre. Señor, también en tus manos quiero poner esta sequía, Señor, que padece nuestro mundo, nuestro país, nuestro estado. Manda la lluvia, Señor, por favor, la temprana y la tardía. Y Padre, gracias por Cristo Jesús. Y en ese precioso nombre te ruego y te suplico todo esto, Dios. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Quiero pedirles que para la próxima clase estudien el capítulo 17 del libro de los Hechos. Nuestra clase va a titularse Comparte el mensaje. Hoy fue vivir el mensaje y la próxima es comparte el mensaje. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Hasta luego.